Hola, ay, buena gente, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Están ustedes bien? Pues claro, pues yo estoy hoy estupendamente. Pasé el lunes 18 de febrero, ya se nos está yendo febrero, ya se ha ido enero, ya hemos aquí la Semana Santa, los tambores, hoy, ya hemos aquí el verano, después del verano viene la Navidad, hoy, y además hoy estoy aquí con un buen amigo, una buena persona. Lo tengo ya aburrido, Don Francisco Martínez Calle. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues yo estupendamente, gracias a Dios, y deseoso de darte gusto, hombre, ya que me llamas con tanta frecuencia, pues a ver si hacemos algo que nos guste. Además de que hablo mucho, me estás llamando pesado ahora. Ahora te estoy ¿Ustedes se han diciendo dado eso. cuenta? O sea, que lo llamo con mucha frecuencia. O sea, qué forma tan diplomática, tan ética, con qué estilo, claro, pues si es que ha sido político, o sea, diciendo que eres un pesado, Rafael, me llamas mucho, pero en vez de decir En absoluto. Sabes tú que vengo con mucho gusto cada vez que tú me llamas. Ya. Bueno, pues aquí el amigo don Francisco Martínez Calle, que ya este es el cuarto vídeo que hace con nosotros, con todos ustedes, y con este servidor de Dios, de él y de todos ustedes. Pues ya el primer vídeo, como bien saben, pues estuvimos hablando de largo y tendido de quién es don Francisco Martínez Calle, de su obra, de su vocación, de su profesión, de dónde nació. Eso ya es el primer vídeo, eso se van ustedes al primer vídeo. Después el segundo vídeo que hicimos con él de conversación fue sobre el tema de don Luis Vélez de Guevara. También fabuloso, como ustedes sabrán, porque nos enteramos todo de Luis Vélez de Guevara. Perfectamente. Después de don Miguel de Cervantes Saavedra, ese escritor insigne, aunque por aquí estuvo en plan de recaudado de impuestos, que, en fin, pero bueno, es lo que le tocó al hombre en aquellos momentos, también muy bien. Y hoy nos va a hablar de un insigne exijano, un ilustre exijano, de la mitad del siglo XIX, de 1850 por ahí que creo que nació, Y bueno, el otro día dio una conferencia en la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá, como siempre magnífica, extraordinaria. Allí estuvo apoyado en diapositiva y demás, pero como él se expresa tan bien y lo dice tan bien, pues aquí no necesita diapositiva. Aquí la mejor diapositiva es el fondo que tenemos. Miren ustedes qué fondo. Además, hoy me lo he traído a Paco. Hoy me he traído aquí a Paco al mirador del Palacio de Peñaflor. Y aquí hay unas vistas. Ahí miren ustedes, están viendo ustedes ahí Santa Ana y la calle Emilio Castelar, y ahora vamos a explicar por qué hemos leído estas vistas del Palacio de Peñaflor y del mirador del Palacio de Peñaflor, que por cierto yo he tenido que subir el trípode, los otros y las dos sillas. Él no ha subido tanto, pero claro, está hombre es algo más joven que un servidor, pero miren ustedes, venía subiendo escaleras. No. Venía subiendo la escalera para haberle hecho un vídeo. Sí, tendría que haberlo hecho. Y haberlo puesto. Madre mía, casi no llego, Así no llega. Sí, está eso difícil. Así no llega. Y me dice, Rafael, pero sabes, yo soy 8 años delegado de cultura y yo no había subido aquí. Pero claro, que esto no estaba restaurado, Francisco, cuando tú fuiste delegado de cultura. Pues eso que gané, porque madre mía, lo que cuesta trabajar. A los marqueses se lo subían como los egipcios y eso en unas andas. Pues seguro empujando. Madre mía. Bueno, pues me da usted permiso, don Francisco Martínez Calle, para saludar a todos los amiguitos, a todas las grandes personas que nos ven a través de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, del WhatsApp, de la televisión comarcal Teleécija, de Radio Safa, para que dé mis buenos días. ¿Me da usted permiso? Yo soy tu invitado, no tienes que pedirme permiso. No, hombre, ahora voy a explicar por qué le he dicho lo de que me da permiso. Bueno, pues voy a dar. Buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, amplio, maravilloso y excelente reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, exquisitas y extraordinarias y magníficas y maravillosas y encantadoras hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos vigilan, nos protegen, nos guían y nos encaminan. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, los copatrones Santa Florentina y San Fulgencio,
y Nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y madre y señora de todos los ecijanos, bajo su excelso manto celestial les continúe dando mucha salud, mucha felicidad, como hasta el día de hoy, tanto a todos ustedes como a vuestros respectivos familiares, amigos, como a la persona que nos acompaña y a su familia y amistades. Amén. Bueno, le he dicho lo de si me da permiso, porque como igualmente que antes ha sido diplomático diciendo que lo llamo mucho, hemos empezado, pues a través de un común amigo que tenemos, que yo no sabía que era amigo de, pero bueno, el otro día me enteré, de don Manuel Blanco. Pues como ustedes saben, un vídeo que hicimos últimamente en la parroquia del Carmen, hablando del camino neocotumenal, de los Kikos, pues él se me sentó allí y dice, no, aquí, bueno, ya lo expliqué en el vídeo. Si tú quieres hacer el vídeo, primero tengo yo que hablar. Bueno, pues habla. Y en un momento determinado, dice, oye, que me he encontrado con un común amigo que tenemos, que es el amigo Paco, que quiero, que aprecio, salió a echarle flores, ¿no? Y me ha dicho que tenga cuidado contigo, que es que eres muy pesado, que habla mucho. ¿No? Digo, bueno, ¿y por qué no me dice a mí Paco eso directamente a mí? Y tiene que me a un intermediario, a un cura para decirme a mí que yo hablo mucho. Antes me ha dicho pesado, después me dice que hablo mucho. A ver, ¿qué quedamos, don Francisco? Manolo, es que es muy exagerado. Yo simplemente creo que le insinué que tus entradas que son muy largas, eso creo que sí. Larga. Y a veces que cuando uno menos se lo espera, pues apareces tú con una pregunta que te deja cortado. Pero eso se lo dije así de pasada. Y él ya pues ha dicho lo que ha querido. Claro. Manuel es que es, en fin, ya lo conoce. Bueno, pues como estamos en este sitio tan alto y tan privilegiado, como no se merece otra cosa que nuestro invitado, que nos acompaña hoy, pues lógicamente, claro, aquí hay que saludar, pues, ya que hemos hablado del clero, hemos saludado a todo el clero, de todas las iglesias que se ven de aquí, Santa María, Santiago, el Carmen, Santa Cruz, San Francisco, Santa Ana, San Gil, vamos, es que aquí estamos, pues para todo el clero que están en sus respectivas parroquias, o que deben de estar en sus respectivas parroquias, pues un cordial saludo, igual que para todas las hermanas, monjas y madres que están en cada uno de los conventos respectivos que tenemos en nuestra gran ciudad, trimilenaria ciudad, encantadora ciudad, como siempre digo yo, que aquí tenemos de todo, pero lo mejor son su gente, y aquí un vivo exponente de ellos. Bueno, don Francisco, pues si usted es tan amable, vamos a empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar. ¿Qué? De don José Giles Rubio. José Giles Rubio, exactamente, que fue un personaje importante, fue escritor, estudió Derecho, poeta, político, filosofía y letras, doctor en filosofía y letras hispánica, ¿no? También, ¿no? Bueno, era doctor también, ¿no? Era doctor, pero no en filología. Antes la filosofía y letras englobaba todas estas cosas. Todas esas cosas. Entonces, sí, claro, este señor, que ustedes lo habrán visto muchas veces, la Plaza Giles y Rubio. Bueno, pues la Plaza Giles y Rubio, pues porque en su día, en la corporación municipal de los años que fuera, lo explicará pues sí, Paco, pues le puso, porque esa plaza tenía antes otro nombre, que yo no me acuerdo ahora, él lo explicará. La calle Emilio Castelar, que está ahí frente al Palacio de los Granados, donde nació, que hay una placa que también lo puso, y también un panteón que está en el cementerio, todo eso por decisión de la corporación municipal. Es decir, que este hombre, la importancia, la relevancia y lo exijano que fue, todos esos reconocimientos lo tuvo después de marcharse, ¿no? Eso no fue antes de, ¿no? Hombre, algunos éxitos sí que cosechó antes de irse al otro mundo. Hablándote un poco. Pero los reconocimientos en vida. Claro. Los reconocimientos en vida. Está muy bien que después, cuando una persona fallece, que qué bueno era, que hay que ver esto, que hay que ver lo otro. Pero yo creo que aunque no le guste a la persona, porque normalmente la buena gente, las buenas personas, bajo mi humilde y sencillo punto de vista, son eso, humilde y sencilla, y no les gusta que le va en el oído, ni que le recreen. Pero bueno, pero eso entra dentro de ser bueno también. Entonces tenemos que aprender a la gente que ya tienen una trayectoria, que han hecho cosas por nuestra ciudad importantes, en el plano cultural, en el plano artístico, en fin, en cualquier plano, que ya tienen un recorrido, no se lo van a dar a los 5 años, ¿no? O
sea, que no puede ser. Yo, una de las cosas que me llamó más la atención, Paco, fue cuando Obama, nada más que recién llegado, le dan el premio Nobel de la Paz. Hombre, una persona que recién llega, ¿no? Hombre, que haga mérito, tiene una trayectoria. Tú tienes una trayectoria. Es decir, que los premios y los reconocimientos hay que darle después de 30, 40 años, cuando una persona ya tiene 60, 70, 80. Entonces, pero tú no le puedes dar a una persona ahí de 20 años, hombre, salvo que sea un figura de lo que sea. Sí, creo que lleva razón, porque aunque la gente no suele trabajar en busca del premio, pero es cierto que los premios te estimulan a seguir trabajando, ¿no? Claro. Sí, está bien eso, hombre, claro. Muy bien, hombre. Bueno, pues digan ustedes quién era nuestro paisano insigne, ilustre paisano, don José. Yo, si te parece, antes, previamente, hombre, pues voy a decir que esta conferencia se la dedico a la memoria de mi amigo Fernando Castellano Remesal, hombre, que yo creo que era un hombre cabal, un socialista y un republicano de convicción, de manera que el poco o mucho que no creo mérito de estas palabras mías, pues van destinadas a celebrar su memoria. Después, a mí me gustaría que hablásemos un poquito, si te parece, pero tú eres el dueño. No, aquí el que manda eres tú. Bueno. Yo soy el aprendiz. Bueno. Yo vengo a escuchar y como tú bien dijiste, a interrumpir. Madre mía. No tengo arreglo. Es que, Paco, el que nace lechón se muere cochino. Bueno, vale. Pues yo entonces diré a los señores telespectadores que organicé esta conferencia de tal modo que al principio hice una panorámica de cuál era la situación situación política, social, económica, etcétera, de la época en que nació este hombre, que nació el 31 de agosto de 1850. Este hombre, naturalmente, don José Giles y Rubio. Y a continuación pues hablé de las muchas cosas que hizo este hombre, incluyendo un capítulo que para mí es importantísimo, que es el capítulo de la política, porque no fue un político al uso, fue un político honrado, cabal, respetuoso, donde él declaraba no tener enemigos, en todo caso adversarios, y donde siempre los trató con un respeto y una consideración que yo creo que pocos en este mundo lo han hecho así. Pues, en fin, eso es lo que vamos a hacer. Y para empezar, pues estas conferencias se enmarcan dentro del 40 aniversario de la creación de la Asociación de Amigos de Écija. Entonces, pasados estos 40 años, que yo creo que se han hecho muchas cosas, ahora es necesario volver a recuperar algunas de esas cosas buenas que por el paso del tiempo y poco más, creo yo, simplemente que el tiempo pase, las cosas se olvidan y es necesario recuperar. Y esos personajes, uno de esos personajes que ha querido la Asociación de Amigos de Écija recuperar ha sido precisamente este hombre, José Giles y Rubio, y a mí me ha correspondido hacer su semblanza y yo lo he hecho con mucho gusto. Paco, perdón, antes que siga. He hablado de la Asociación Amigos de Écija. Sí. Yo me senté con ellos porque además yo soy miembro de los Amigos de Écija y tal. Desde su fundación casi. Porque ahora cumple 40 años, como ustedes saben. Hicimos un magnífico vídeo y tal. Pero hay que ver lo que luchan, lo que trabajan, la labor que tiene de verdad. Es que ellos dan premios, pero yo creo que a nivel institucional o a nivel local, yo creo que se le debía de dar un premio, un reconocimiento a la Asociación Amigos de Écija, porque, y ojalá, yo sé que muchas veces, y tú has estado en política, muchas veces puedes decir que ve, ya están aquí porque como que si los cables, que si no los cables, que si los contenedores, que si que defienden el patrimonio, defienden la cultura, defienden la historia, y muchas veces a lo mejor a algún político de algún momento determinado, pues incluso a lo mejor le cae mal que vayan tanto a este tipo de asociaciones a decirle, a reclamarle, a ponerle, a decirle. Y yo te digo lo que he dicho siempre, que si yo en algún momento hubiera tenido la responsabilidad y el gran honor como tuviste tú de representar y ser elegido por tus ciudadanos, yo quisiera tener no una, sino 100 asociaciones como los Amigos de Écija, de verdad, yo lo veo así, Paco. Claro que sí, todo lo que has dicho es verdad. Tal vez lo último discrepe un poco. ¿El qué? Dime. Que la Asociación de Amigos de Écija hace una labor impagable, eso es cierto.
todos los días, todos los martes de cada semana, de 7 a 9, están reunidos para atender peticiones, solucionar problemas, solicitar cosas que son necesarias, advertir de cualquier desaguisado que se ha cometido en la ciudad. Luego después, durante toda la mañana y parte de la tarde del resto de la semana, intentando solucionar problemas. La verdad es que sí, que se merecen cualquier cosa, todo gratuitamente. Ahí no hay ninguna... La cuota que se paga semestral de 7 euros para que pagamos, o sea, que tampoco es... Y después, entonces, con lo que claro, no estaba de acuerdo sí, que era, con que molestan mucho a los políticos. Que dices tú que... algunos. No, hombre, lo que pasa es que a veces... los de las asociaciones culturales del tipo que sea tienen una sola perspectiva, claro. Mientras que el político, yo fui 8 años, yo me he llevado siempre muy bien con todos ellos, especialmente Juan Méndez Varo, que desde que yo llegué aquí Écija, por otras circunstancias hemos estado en contacto, y claro, uno tenía que atender no solamente las iglesias y los templos y las calles que se deterioraban y los cables que había que quitarlos, es que a veces estábamos hablando de necesidades más elementales, y entonces cuando te aprietan quizás más de la cuenta, dado que los recursos son siempre limitados, llega un momento en que te sientes frustrado, ¿no? Pero no porque lo que digan no sea razonable, sino porque no puedes atenderlo. Ya, pero bueno, pero que hay que agradecerle que estén así, claro que porque además lo hacen altruistamente. Sí. Lo hacen y si el político de turno, el concejal de turno, tiene esa perspectiva bien expresada, bien dicha, es que ve cómo habla, es que no es una máquina, ¿sabes? Por lo que tiene que hacer con una sonrisa de oreja a oreja, explicarle a esa asociación o a esos representantes de esa asociación que van a exponer esas inquietudes, pues decirle, mire usted que está muy bien, pero que encima de la mesa hay A, B, C, D, tal, y como hay que ir dando prioridad y priorizando, pues muchas gracias por venir, les aplaudo que vengan, pero que vamos a ir dosificando el tema, ya está. Siendo yo concejal de Cultura, me tocó ir a Sevilla a pelear junto con el alcalde, que yo nunca he ido solo, ni las cosas se hacían gracias a mi influencia sola. Esto era un equipo y una filosofía que había que tener en torno a la población de Écija, y en fin, y fuimos muchas veces a Sevilla a pelear por el arreglo de las 11 torres. Y naturalmente que se hizo muchísimo, pero eso no vino cuando nosotros quisimos, vino cuando vino. Cuando la gente, que se cae la torre, que se cae, llega un momento que dice, pero bueno, por más amablemente que lo explique, pero si esto valía 1.000 millones, creo que era el proyecto, ¿de dónde saca el ayuntamiento de Écija 1.000 millones para dejar de punta en blanco todas las torres de Écija? Pues se facea, imposible. Cada 5 años una. Claro, eso fue lo que se hizo. Pero en fin, que a veces pues ocurren desajustes. Además tú lo has dicho antes, yo llamo. ¿Por qué? Porque llamando a la puerta y siendo pesado, pues algunas veces te abre la ventana, no se te abre la puerta, pero te abre la ventana. A veces das con buena gente que tiene las mismas o mejores intenciones que tú y amablemente te pide, por favor, déjame un tiempo, no me atosigue. Y yo creo que también hay los señores estos responsables y los de allí y los de aquí tienen también derecho a que se les permita, hombre, un poquito de sosiego, porque es verdad que todo lo que dicen es razonable y bueno y necesario, pero todo no se puede hacer al mismo tiempo. Sí, poquito de todo tiene que haber. ¿Tú te vas a presentar ahora o qué? No. Yo lo hice cuando era más joven, cuando creía que debía de hacerlo, cuando me sentí motivado, cuando mi vocación era importante, y ahora ya pasa el tiempo y ahora mis pensamientos están en otra cosa. Pues ayer he leído en la prensa, no sé en qué periódico, sí, pues yo lo leo todo, El País, El Mundo, el ABC, la así debería de ser. Yo leo para tener una opinión generalizada. Así debería de ser. Uno lee todo y cada uno tiene su corriente. Un alcalde que tiene 84 años, Paco, 84 años, y lleva de alcalde casi 50, es decir, incluso antes de la transición y todo.
no sé qué pueblo era, y dice que se va a presentar otra vez, y tiene 84 años. Eso ya, yo qué sé. No, pero que lleva 50 años de alcalde en ese pueblo, ¿eh? Yo no sé si el pueblo de 2.000 habitantes, de 3.000... No creo que sea como Écija. O de 4.000, ¿no? Porque yo creo que un alcalde de 80 y tantos años en Écija o no hace nada y se lo hacen todo, y entonces pues él va para figurar, lo cual no está mal, mira, si tiene un buen equipo de colaboradores, pero pensar, pelear, luchar, atender todo tipo de cosas buenas y de calamidades que ocurren, un hombre de 84 años creo que igual si se siente joven. No. Yo estuve 8 años llevando una parcela muy concreta, Delegación de Cultura, Turismo y Festejos, y yo, hombre, pero por ejemplo los festejos son ocasionales, la cultura tampoco, en fin, había muchos actos pero que tampoco eran trascendentales, y yo acabé francamente cansado. En fin, no creo que vuelva. Pero vamos, que se sabe. Lo que sí quiero aprovechar para decir, oye, que para mí esa fue una situación de la que yo me siento orgullosísimo, ¿eh? Muchas veces me dicen, pero tú fuiste concejal, y digo, y a mucha honra, tanto por lo poco que hice, ya me hubiera gustado a mí ser Superman y haber hecho más cosas, sino por el partido por el que fui yo al ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura. Yo de verdad que me siento muy honrado de aquel episodio de mi vida. No he dicho que hiciera muchísimas cosas, que triunfara en todo, que no hubiera asuntos que quedaron pendientes. Yo eso no digo nada, ya la historia que juzgue, pero la satisfacción íntima de haber sido elegido por el pueblo y haber trabajado por el pueblo, a mí eso me llena de satisfacción. Bueno, señora, hay que decirle, por si ustedes no lo saben, que este señor fue uno de los promotores, junto con su equipo de gobierno, y sus compañeros de gobierno y su equipo de delegación, que lucharon y consiguieron traer a Écija la UNED, que hoy la tenemos, y donde tantos buenos écijanos y écijanas han estudiado y siguen estudiando y seguirán estudiando. ¿Correcto, don Francisco? Correcto. Y la otra segunda cosa, aunque está ya de menor relieve, el Conservatorio de Música. Hombre, que aquí había clases particulares, por decirlo así, pagadas por el ayuntamiento, pero un centro de carácter oficial pues no existía, y hombre, es de carácter medio, ¿no? Pero bueno, ya tiene su conservatorio, que creo que pues mucho bien también está haciendo a los alumnos, a la gente joven de este pueblo. Que cada 4 años, cada legislatura, que siempre quede algo, que quede algo, que vayamos avanzando, porque dice el terreno empresarial, dice que el empresario que pone en marcha 3 proyectos y le va quedando uno, va avanzando, porque piensan 3, porque los empresarios no paran de pensar. Todo lo que piensan no le va a salir bien, como es lógico. No sabes, yo vengo del mundo de la empresa. Claro. Y he estado en una empresa fuerte. A nadie le sale todo bien siempre. Y no sale todo bien. Pero lo importante es, dice, oye, de 3 cosas he dejado una. Pues igual debe de pasar con los equipos de gobierno. Oye, han pasado 4 años. Pues mira, hemos pensado 80 cosas, pero se han quedado 10. Por ejemplo, esto de la UNED, del conservatorio, otros equipos de gobierno, de otras opciones políticas, otras cosas, pero que siempre vaya quedando algo. Sí, eso es. Y de hecho creo que ocurre así. Todos los equipos de gobierno, sean del signo que sean, todos aportan algo. Yo creo que sí, que, hombre, tiene que ser ya un desastre muy grande para que no traigan más que ruina. Pero por lo general todos cuidan aquellas cosas en las que ellos tienen más interés, ¿no? Y mi equipo, que no fui yo solo, repito, que uno solo no hace nada, hombre, eso no, y tal y como están las cosas hoy, tienes que tener el apoyo de gente seria, formal, incluso te diría yo con buenos contactos en Sevilla, y entonces ya una vez que te dan el plácete de decir, bueno, hagámoslo, pues ya te dejan a ti que navegues solo, pero al principio yo pienso que un concejal allí, un buen día en la delegación de educación en Sevilla, allí con quien habla, qué hace, eso tiene que ir programado de antes. Y hay que animar a las personas, porque a mí una de las cosas que me preocupa mucho, y ahora vamos a entrar de lleno en eso, porque estas son conversaciones de estos temas, es la gran abstención, Paco. A mí me preocupa mucho la abstención. A mí cuando pasan unas elecciones y sale un partido, hemos ganado, y digo, bueno, pero si de todos los signos, pero si tú has retrocedido un voto, ¿cómo vas a ganar? Pues hemos ganado.
Pero hay una cosa, como ciudadanos, en un Estado democrático en el cual estamos, que es España, y que el día de la votación es lo más importante que tiene una democracia. Claro, es la fiesta de la democracia. Y que cada vez haya más abstención. Por ejemplo, en las últimas autonómicas, casi un 50%, Paco, y en las locales. O sea, esa de ganas. Entonces, un día, hablando aquí con el actual alcalde, y amigo y conocido tuyo, y además alumno tuyo, alumno mío, estábamos de la Zafa, pues le planteé ese tema aquí, precisamente, que es la segunda persona que me siento yo aquí en este Torreón, y tú fue David, y ahora haciendo. Le planteé esto mismo, digo, David, a mí lo que me preocupa es la abstención. Que la gente la gana ahora, dice Rafael, pues algo estaremos haciendo más los políticos y las fuerzas políticas para que la gente no vayan a votar. Claro que sí. Oye, me gustó la respuesta. Claro, es que no trato de salirse por la rama, no, que me lo digo. Lo que fue sincero. Dice, algo estaremos haciendo más los políticos y las formaciones políticas cuando cada vez el abstencionismo es mayor. Fue sincero y realista. Está claro que si algo no funcionara mal, la gente iría a votar con naturalidad. Si no va, ¿es por qué? Pues porque algo no se está haciendo bien. Entre otras cosas, yo creo que los políticos tienen, yo ya no lo soy, pero si lo fuera lo diría igual. Los políticos tienen la obligación de dar ejemplo, y a veces no son precisamente los políticos los que dan mejor ejemplo, sino todo lo contrario. Entonces, claro, la gente cuando dice, pero bueno, estos que son mis representantes y que hablan por mí y resulta que hacen esto, y acaban, pues eso, divorciándose de sus representantes, y como están divorciados, pues no los votan, no van siquiera, no les satisface. Pero la democracia hay que ganársela, la libertad hay que ganársela día a día. Es decir, que la libertad y la democracia que tenemos actualmente en España, y que estamos disfrutando de ella, gracias a Dios, eso se consigue a base de mantenerla y de luchar por ella, y no siendo pasivo, ¿verdad, Francisco? Por supuesto, la libertad, la democracia, todos los grandes cosas, los valores de esta vida no te vienen gratuitos, tienes que luchar por ello y por su mantenimiento. Y en este caso de la política, repito, que es que yo creo que no hemos dado ejemplo en ningún sentido, o no han dado ejemplo en ningún sentido, porque en cuanto a sueldos, en cuanto a prebendas, en cuanto a jubilaciones, en cuanto a privilegios, en cuanto a falsedad, ya no hablamos de corrupción, en cuanto eso ya la corrupción, eso, la puntilla ya. Eso ya es lo último, vamos. Crear una maquinaria para enriquecerse a costa de los ciudadanos. O sea, todo lo contrario, la política es servir al pueblo, servir al ciudadano. Y no ir a la política para que te sirva. Exactamente. Y ser, como decía Sabino Fernández Campos, que ya lo refirió en algunos vídeos, que se lo escuché una vez en un artículo, dice, para una persona, un ciudadano, y tu Castillo, que se presenta político, debe de ser un honor que lo elija su pueblo, sus ciudadanos. Y así lo entiendo yo. Debe de ser un honor, y servir desde ese puesto a los ciudadanos, dice, no servirse del puesto, dice, pero tiene que también tener en cuenta a esa persona que ha sido elegida por sus ciudadanos, por su pueblo, por su ciudad, que si en algún momento tiene que actuar en contra de su conciencia o de lo que ha dicho o lo que ha manifestado, en ese momento se tiene que levantar el sillón e irse a su casa. Claro. Y eso no pasa porque hoy día, ¿qué ocurre? Que es una de las cosas. No, es que eso lo decía yo, pero es que entonces yo pero digo a todos los niveles, locales, autonómicos, nacionales y de todos los partidos políticos, Paco, de todo, aquí no se salva ninguno, unos más, otros menos. Es que eso yo lo dije, pero entonces estaba en la oposición, ahora que estoy gobernando pienso de otra forma. Hombre, eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Hay que, ya digo, es un honor, pero tú tienes que responder a ese honor dando ejemplo en todos los sentidos. Y lo que decías tú de la corrupción, encima se acentúa en unos tiempos de crisis donde se han producido tantísimos pobres, donde ha habido tantísimos ricos, donde ha habido gente desahuciada por determinadas organizaciones y muriéndose debajo de un puente.
los pisos vacíos, ellos adjudicándose cada día mayores sueldos, quiero decir, a los responsables de que haya gente desahuciada. Eso es inconcebible. Entonces la gente, cuando ve esos desarreglos y esa injusticia, no cree en la política. Pero y por no tanto, yendo a votar no es la solución. No, es que ya no quieren saber nada, es que aborrecen la actividad política. Modestamente vamos a animar a que todo el que tenga inquietudes políticas, joven, que se meta de verdad, claro que se sí, meta, porque hombre. hace falta inyección, de verdad. Que las cosas se arreglan cuando te metes porque dentro. decía quién fue, Cicerón o Pitágoras, un pensador decía que el desentenderse de la política y no participar activamente en la política, a largo plazo te gobiernan los peores. Claro. Si los mejores no quieren, así la frase filosófica, así es, ¿no? claro, Más o menos, ¿no? sí, acaba en manos de, si los buenos no quieren participar, en manos de quién dejamos la política, pues en manos de los malos. Y efectivamente las mafias, los oligarcas, esta gente que carece de escrúpulos y que quiere tenerlo todo y demás, acabarían, fíjate, la droga, los narcotraficantes, toda esta gente, si pudieran, acabarían haciéndose dueños de la política. Eso es. Pero que sobre todo, hombre, que las nuevas personas, los nuevos, incluso que lo más importante, que haya coherencia entre lo que se dice, entre lo que se escribe y lo que posteriormente se hace, que haya equilibrio, que eso es muy importante, que todos somos ciudadanos, que la clase política, como ustedes saben, no vienen ni de Marte, ni de Júpiter, ni de otras galaxias, que forman parte del pueblo, que somos nosotros mismos, como este señor de un día al paso, otro, que de verdad que hace falta eso, pero que se sea coherente. Lo vuelvo a decir, que mira, qué cosa más sencilla, entre lo que se dice, se escribe, que después lo que se haga, que sea coherente con eso, que no se escriba y se diga una cosa y después se utilice así, bueno, es que eso lo dije en un momento y ahora como estoy aquí, pues... Hay que romper, Rafael, me parece a mí también una lanza en favor de los políticos, porque se le acusa de ser lo peor del mundo, sin mezcla de ninguna cualidad. Y no estamos generalizando, Y eso no es cierto. Porque nos estamos equivocando. Los políticos, al fin y al cabo, son como el resto de la gente de donde proceden. Los políticos no son especiales. Y en segundo, muchas veces los políticos, con las circunstancias actuales, prometen de buena fe y están dispuestos a hacer una cosa. Pero la política se lleva a una velocidad de vértigo y lo que hoy parece posible, mañana es imposible. Entonces no es que ellos traicionen ni engañen queriendo al pueblo, sino que es que son las circunstancias las que lo obligan a actuar de otra manera. Porque se prometa menos y se diga, no, yo aquí vengo a trabajar y a trabajar. Y miren ustedes, si las cosas son viables y lo permiten, lo posibilitan, pues vamos a intentar corregir esto y esto, pero no prometer que se va a hacer, ¿me entiendes? Un poco de modestia también, que es que muchas veces se declaran ser ellos los que han proporcionado todos los bienes que han venido al pueblo, y a veces no es así, En fin, que es un poquito de humildad, de modestia, de sencillez. Pero lo que estamos es hablando ahora para incentivar y motivar a que las personas participen en política, porque la política es buena. Claro. Ahora mismo estamos haciendo política, seremos apartidistas. Uno será de un partido, uno será de ningún partido. Pero la política la hacemos nuestras familias, nuestro trabajo, con nuestros amigos, porque la política la vida, y especialmente si es la vida en sociedad, es política. Precisamente eso quiere decir, la política es el gobierno de la sociedad situada en el gobierno del pueblo por el pueblo. Bueno, eso sería democracia. La política no siempre es democrática, pero que creo que estamos en la misma onda. Yo repito, si hay que decirle una sola palabra, creo que el honor de ser elegido tienes que compensarlo con honradez y con ejemplo. Si tú no das ejemplo, de poco sirve tus palabras. Es el ejemplo lo que convence. Exactamente, el ejemplo. Es como el otro que decía, dice, hijo mío, ten cuidado, ¿no? Y va el niño detrás del padre y le dice el niño al padre, no, ten cuidado tú que yo voy detrás tuya.
Que tiene que dar ejemplo es el que tiene que dar ejemplo. Así lo vi. Bueno, vamos a entrar de lleno después de haber que eso fue don José Giles y Rubio. Porque además era político. Por eso ha salido esto. Sí, pero fíjate que él fue antes. En una época complicada, además. Bueno, yo quiero decir que hay para mí 3 momentos clave en la vida de este hombre, que fue en 1903, que ya tenía 53 años, que ya estaba maduro, 1904 y 1905, cuando este hombre dio 3 discursos de cierta entidad. Uno de ellos fue con motivo de los primeros Juegos Florales de Écija, 1903. Al año siguiente, segundo Juegos Florales, volvió a dar otro discurso. Y en 1905, en Sevilla, allí en la Facultad de Filosofía y Letras, pues habló acerca de Cervantes. Sí. Y ahí ya anticipa en esos 3 discursos, que podemos hablar de ellos tranquilamente. Sí. Ya es mayor, ya ahí tendría 50 años. Ya tenía, en el año 1903 tenía 53. Nació en el año 1850. Luego ya tenía 53, quiere decir que ya era un hombre maduro, reposado, culto, preparado, y ya cuando hablaba con intención y con... En fin, con sentido, con mucho sentido. Todo lo que tú lo has leído, él tenía inquietudes políticas de pues yo creo que ahí se ve, porque por ejemplo, aquí en 1903 hay algunos temas, en el discurso que dio aquí en Écija en 1903, el primero, hablando de los Juegos Florales, donde yo veo ahí ya un espíritu de reconocer los muchísimos valores de las mujeres. Veo que insiste una y otra vez en el poder de la educación y la cultura. Veo que dice que los males de los españoles es que somos individualistas, insolidarios, que no somos capaces de colaborar, de tener un espíritu compartido acerca de cualquier asunto. Se ve que ahí ya está tocando la cuestión social. Igualmente lo hace en 1904. Y en 1905, cuando habla en Sevilla y en la facultad, habla precisamente acerca de Cervantes y del Quijote. Y cuando define a Cervantes, pues dice que sí, que fue un hombre ingenioso porque fue capaz de escribir el libro donde mejor se refleja las características de los españoles, nuestra indolencia, que nos da igual, pero a veces nuestro orgullo, a veces nuestra efusión y a veces nuestra indiferencia con las cosas. A veces somos capaces de dar la vida y en otras cuestiones me importa un pepino, si se me permite la expresión, cualquier cosa importante. Y se ve que ya tiene cierta preocupación por la cuestión social. Y entonces eso hace que en el año 1910 ahí participara en las primeras elecciones. ¿Y cuál sería su grandeza, su dignidad, sus buenas intenciones, su bonomía? Que participó y declaró desde el principio no tener adversarios pero no tener enemigos, pedir respeto para él, el mismo que él tenía para los demás, prometía, y así lo hizo, no dejar de hablarse con las personas a las que él conocía del pueblo de toda la vida, fueran de las ideas que fueran. Por supuesto, tener un comportamiento exquisito en cuanto al cumplimiento de las leyes de las votaciones, es decir, no hacer trampas, no dar pucharazos, no, y todo eso lo cumplió y lo defendió y lo hizo de manera ejemplar. Luego, eso fue lo que digo que traté de destacar también, no sus éxitos como intelectual, como profesor. Pero vamos a decirlo, sí, ¿no? Porque, vamos a decirlo, claro. Porque... Pero que una faceta nueva, que fue la última de su vida, una faceta nueva que fue la de político, pero un político cabal, honrado, y un político sencillo, modesto, y en el sentido de luchar de verdad por el bienestar de la gente y no en beneficio de su propio bolsillo. Eso era. ¿Que quieres que hablemos de la cuestión intelectual? Sí, pues por ejemplo, en 1850, hacer en la calle todo lo que conservar, sí, nació ahí en el año 31 de agosto de 1850, estudió las primeras letras como todo el mundo aquí en su pueblo. Después se fue a Osuna, porque aquí no había instituto, de Osuna a Sevilla, y ahí en la Universidad de Sevilla pues hizo, como he dicho, Derecho y Filosofía y Letras. Cuando terminó, pareciéndole poco, ya tenía 2 carreras, pues hizo el doctorado en Filosofía y Letras.
y eso lo catapultó a la universidad como profesor. Primero digamos que era interino, es decir, no era catedrático, no tenía plaza, no era numerario. Y estuvo aquí en Sevilla y después pasó a Oviedo, después a Valencia, después estuvo otra vez en Sevilla y ya en 1905 o 6 u 8 tal vez, no me acuerdo ahora mismo, pasó a ser catedrático en la Universidad Central de Madrid y ya tenía un prestigio naturalmente reconocido todo el mundo entero. Y bueno, digamos que era profesor de lengua y literatura, fíjate por dónde, y siempre, además de muchísimos libros de carácter profesional, escribió también varias, hasta una docena de obras de teatro y en fin, fueron muy celebradas en su momento, y incluso llegó a escribir algunas poesías que en lo poco que yo me atrevo a juzgar estas cosas, a mí me parecen de buen tono, de buena calidad, ¿no? Un detalle también profesional muy importante es que, fíjate, en el año 1844 en Chile un tal Andrés Bello y un tal Facundo Sarmiento no habían nacido, dijeron que el problema que tenía la lengua española es que su ortografía era muy irregular, muy poco coherente, tú que hablabas antes, con muy poca lógica. Eso se debía a que efectivamente en español se escribe la H y no la pronunciamos. La H y no la pronunciamos. Sí. Nadie dice, todo el mundo dice harina y se escribe con H. Exactamente. Y nadie dice hombre y pronuncia la H. Claro. Y nadie dice otro ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es la pronunciación de la H, doctor? Hoy ninguna. Ah, ya. Pero en su tiempo sí que la tuvo. ¿Ah, sí? Hombre, claro. La H, todavía a mí me parece, cuando oigo a algunas personas mayores, especialmente las mujeres aquí en Écija, y presto atención, a mí todavía me parece oír muchas veces la H. De hecho, ha pasado la H en su sonido original al lenguaje actual en algunas palabras. Vamos a ir por orden, porque esto puede ser complicado. La H, algunas H, no todas, algunas H, la mayoría, tenían un sonido en la lengua española que era una especie de J suave, J aspirada. No la J de Jaén, que digo yo que soy de allí, sino una J suave, Jaén. Lo diré con otra palabra más cercana. Yo digo siempre, pero no es que me lo proponga, es que ahí me sale Écija. Pero la gente de Écija no dice, normalmente no dice Écija, dice Écija. No, yo digo Écija. Bueno, pues Écija, pero tu J no es lo mismo que la mía. Ya. Es una J mucho más suave. Pues ese era el sonido de la H que con el tiempo se fue perdiendo. Ya. No me digas que tú no has oído nunca decir a alguien, en Écija, qué buena hembra, ¿no? Sí. Eso es, yo lo oigo. Y las hachas, ¿no? Las hachas. Esa es la pronunciación de esa es la H de antes. ¿Qué vas a hacer? Que esto es lo que yo oigo muchas veces. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hacer. ¿Qué vas a hacer? Y eso se ha ido perdiendo, diluyendo en el tiempo. Eso se ha ido diluyendo y no obstante no han quedado. Sin embargo, al escribir sí la escribimos. Eso es. Y en fin, hay algunas que han pasado a la lengua española. Por ejemplo, un caballo que tiene mala presencia se dice esto es un jamelgo. Pues jamelgo se escribe con H, pero ahí no decimos una H o no la pronunciamos o la hacemos muy suave. Ahí es que decimos jamelgo con todas las letras, ¿es verdad o no es verdad? Sí, que es verdad. Y la palabra juerga, de irse de juerga, y la palabra huelga, de no trabajar, huelga y juerga, tienen el mismo origen. Es verdad que cuando decimos huelga no se pronuncia, pero cuando decimos juerga, fíjate cómo ahí tiene una H etimológica, es decir, que viene de atrás, donde sí la pronunciamos. Bueno, es que esto puede parecer... Es que ves lo que es tener un doctor en filología. Esto puede parecer muy complicado. Pues, no, pero es que ya que lo tenemos, pues tenemos que aprender. Y lo mismo que eso, tú escribes que aquí y escribes la Q, la U y la E. La Q, la U y la I. ¿A qué viene esa U ahí en medio? No parece necesaria, ¿no? Bien, igual pasa con la G, ¿no? Sí, bueno. Tú no escribes la G y la E para decir guerra, tú escribes la G, la U, la E, guerra. La G y la J es lo que a mí siempre me ha liado. Yo cuando archivaba,
cuando yo archivaba, cuando estaba trabajando profesionalmente, porque a mí los archivos yo siempre he dicho que en una empresa, en una administración de una empresa, en una oficina, para que nos entendamos, todo está muy bien. Pero un archivo bien organizado, eso claro, te ayuda a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había eso, hay normas, los archiveros lo saben, para no diferenciar Jiménez con J, Jiménez con G o tal, pues todos los Jiménez, aunque fueran con G, iban a la J o al revés, me acuerdo yo. Entonces, claro, yo iba a buscar un Jiménez, yo no preguntaba, oye, sácame el expediente de Arturo Jiménez García, por poner un nombre. Y fuera Jiménez con G o con J, yo me iba a la J porque ahí estaban todos los Jiménez. Es que hay una serie de así para los archiveros. Pues estos señores de allí de la Universidad de Chile, creyendo 44, que se eliminaban estas ambigüedades o cosas extrañas de la lengua española, aprenderían mejor la ortografía, pues inmediatamente lo que hicieron, y además esta norma se contagió a todos los países limítrofes a Chile, es decir, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, todo el cono sur, en líneas generales se apuntó a esta tendencia. Y entonces, ¿qué pasa? Porque todo el mundo sabe que las lenguas se tienen que escribir siempre en todos sitios de la misma manera. Otra cosa es la pronunciación, porque como empezamos a escribir de una manera en unos sitios y en otros sitios de otra, las lenguas acaban evolucionando más deprisa de lo que les corresponde. Y como resulta que lo bueno de una lengua es que haya unidad en cosas básicas, en el léxico, en las reglas gramaticales, ahí es imprescindible la unidad, porque si vamos a utilizar aquí unas palabras y en Colombia otras completamente diferentes, el entendimiento va a ser difícil. No, pero se utiliza igual que el inglés de Estados Unidos, no lo mismo que el inglés de Inglaterra, tú sabes. En la lengua hablada. Sí, la lengua hablada, no escrita. Porque la lengua hablada, tú sabes que las lenguas les pasa como al agua, que se acomoda a la vasija que la contiene. Entonces las lenguas no pueden ser las mismas. La misma lengua no se puede pronunciar ni hablar de la misma forma. Y eso además es un hecho. Eso no pasa aquí, es un hecho empírico. No se habla igual aquí en Andalucía que se habla en Castilla-La Mancha, que se habla en Extremadura. En Jaén no se habla igual que en Cádiz. Claro. Y en Cádiz no se habla igual que en Asturias, y en Asturias no se habla igual que en Badajoz. Pero estamos hablando de escritura, que es lo que tú estás diciendo. Y entonces esto, pues ya digo, y de alguna manera se separaron de la ortodoxia de la Real Academia Española. En el año 44, 1844. Eso ocurría en el año 1844. Entonces, cuando en el año 1892 hay un congreso de lengua y literatura hispanoamericana que se celebra en Madrid, la Universidad de Oviedo manda a nuestro catedrático José Gilay Rubio, porque era un hombre docto, preparado y un hombre consciente de cuál era la realidad. Con 42 años. Y lo manda allí al Congreso en representación pues del ramo lingüístico literario. Y naturalmente que su ponencia fue magnífica, porque él lo que hizo fue defender que tiene que haber unidad, no puede ser que cada país, cada zona, cada autonomía, diríamos hoy, escriba como le dé la gana. Tiene que haber, la autoridad tiene que estar, la forma tiene que ser única, y las decisiones para que eso sea así, las de tomar solo un organismo. ¿Quién? La Real Academia. Por eso tiene que estar centralizado ciertas cosas. Exactamente. Vamos, mi humilde punto de vista. Y entonces pues habló de cómo se podría eso arreglar, de qué cosas había que cuidar, como he dicho, que sobre todo el vocabulario y las reglas por las que se rige el vocabulario, que son las reglas de la sintaxis, de la gramática, y estuvo muy bien, y yo creo que de algún modo contribuyó notablemente a que 60 años después, creo que fue, no recuerdo el año, para que me insistir, lo tendría que leer. No, quiero decir que unos pocos años después, si eso fue... En el 92, ¿no me has dicho? En el 44. En el 44 ocurrió el fenómeno de la sedición. Y después en el 92, cuando se celebra en 1492, cuando nuestro paisano va a hacer discurso, ¿qué hace?
¿Y qué pasa? Que a los pocos años pues se solucionó el problema porque se llegó a un acuerdo entre la Real Academia Española y las academias correspondientes de estos países, y entre todos pues se llegó al convencimiento de que la lengua, bueno está que se pronuncie en cada sitio de cada manera, porque eso es inevitable, pero escribirse ha de escribirse de la misma manera, y si alguna vez se ha de tomar una solución, no la puede tomar la academia de cada país por su cuenta, tiene que ser en conjunto con tal de preservar la unidad de la lengua. O sea que este señor, eso para mí fue muy meritorio, ¿no? Este paisano nuestro, por lo que tú te has documentado y leído y empapado y empollado, destacó en dos vertientes, ¿no? En el área yo creo suya, que en tres, si me permite. O en tres, y en la política, en la otra rama, la otra pata. Nombre como escritor. O sea, destacó como escritor, como político, profesor y como político. O sea, que son los tres, lo que le dieron, y las tres por igual le dieron categoría, ¿no? Le dieron, fue reconocido o la parte política le dio más relevancia. No, yo creo que él cuando llegó a la parte política ya tenía un prestigio, ¿no? Muy sólido. Sí. Y además, fíjate que él se codeó con Benito Pérez Galdós, que era el representante de la coalición republicano socialista que lo llevó a las elecciones, y él no llegó allí con ningún complejo, al contrario, hombre, y Benito Pérez Galdós era una figura, les parece que literariamente, como profesional, yo creo que destacó, como escritor, es decir, productor de poesía y de literatura en definitiva, y luego como político. Pero ¿dónde más? Pues yo creo que por los años que le dedicó y por lo que escribió fue en la cuestión profesional, la cuestión académica, porque en política, en verdad, lo que hizo, aparte de ser presidente de honor del Partido Republicano del distrito de aquí de Écija, lo que hizo fue participar en unas elecciones, y por cierto no sacó escaños, no sacó por la cantidad de marrullerías, trampas y cosas que le hicieron. Se nos marchó joven, ¿no? Con 60 y algo, 61. ¿no? 61 años. Hombre, hoy joven, en aquella fecha a lo mejor no era tan joven, porque pero todavía ha ido creciendo, pero en aquella fecha a lo mejor estaba al límite de los 60, 60 y tanto, a lo mejor, posiblemente. Hombre, podía haber vivido, que esa edad la tenía Cervantes y cuantísimos que murieron 400 años antes. Hombre, no es que fuera joven, pero podía haber perfectamente aguantado un poco más. Lesiones valvulares cardíacas. Así lo dice el acta de defunción, que murió por lesiones. ¿Falleció en Madrid, aquí? No, aquí en Écija. Porque él estuvo en varias puntos de España, en Madrid, estuvo en Valencia, ¿no? Él estaba en Madrid, pero solía venir a su casa en vacaciones. Entonces se vino a pasar la Navidad aquí. Aquí a la calle Emilio Castelar, donde nació. Emilio Castelar, que entonces se llamaría Caballero. Caballero. Y entonces se vino aquí a su casa a pasar la Navidad. Y el día 8 de enero, tal vez el 8 creo que fue, de enero del año 1912, murió a las 10 de la mañana. Y murió eso, por lo visto, de un ictus, que diríamos, un ataque al corazón, una angina de pecho, alguna cosa de esa relacionada con el corazón. Y nada, inmediatamente el ayuntamiento ahí estuvo muy ágil, porque a los 2 o 3 días de morir pues hubo un pleno especial, y el ayuntamiento acordó 4 o 5, ayuntamiento en pleno acordó 4 o 5 cosas, y eso eso estuvo muy bien. Lo primero, pues hacerlo hijo predilecto de Écija, que a mí me extraña cómo se le pasó a estos hombres, porque siendo de la categoría que él era y conocido, y después, en fin, hasta ahora no fuese hijo predilecto. Segunda cosa, pues que se le diera el pésame a los compañeros de allí de la Universidad Central de Madrid a través del rector. Claro. La tercera cosa es que la plaza de Mesones se la llamara Giles y Rubio, la plaza de Mesones. Vamos situando para todos los de aquí de Écija, la gente más joven y tal, porque hoy nos perdemos con el callejero, como hoy te lo tenemos los móviles, hoy vamos a poner una calle, vamos, te busca. Que estáis en el puente, y para todo lo que nos estáis viendo por ahí, por el mundo entero, mira que hay gente que ve los vídeos, estos vagos de Ciano por ahí. Sí. Es impresionante, Vamos, impresionante. Yo es que no me canso de darle las gracias, pero claro, ellos dicen, no, gracias a todos ustedes, Rafael, por el tiempo. Yo le doy las gracias a ellos por el tiempo que dedican,
Pero claro, es que, ten en cuenta, tú te imaginas, esta Écijana que está en Arizona, cuando ve los vídeos de estos de Écija, que se los ve todos, la otra que está en Australia, los muchos que hay en Bélgica, la vegetal, personas, claro, que se están volviendo a vivir. Hay muchas personas de estas que se marcharon ya y que ya han hecho, porque los sus hijos se han casado allí, ya tienen 80 y tienen 90 años, y claro, y algunos hace tiempo no vienen por Écija. Entonces pues me dicen por el Messenger: Rafael, las personas que te acompañan y todo lo que tú enseñes, todo lo bien que le expliques, y más de una vez me río, pues dice: Rafael, ¿tú dónde buscas a las personas esas que se sientan contigo? Ande a la boca, pues aquí en Écija no había buscado, no había buscado. Aquí en Écija, porque hay que ver lo bien que lo explican todo, lo bien que lo hablan, lo bien, dice, y nos están haciendo vivir nuestra juventud en Écija, y a mí me se ponen los vellos de punta, Paco. A mí me se ponen los vellos de punta, de verdad, porque yo me pongo en las personas esas, que están en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Colombia, e incluso algunos jóvenes, también hay personas jóvenes de 30 años. El otro día me enteré que en Corea del Sur había 10 o 12 écijanos, gente joven écijana trabajando. Madre mía. En Corea del Sur, sí. Yo no lo sabía porque me tropecé a un chaval en la calle, en un establecimiento en la calle Córdoba, que había estado allí. Digo, pero bueno, pues será el único écijano que está trabajando en Corea del Sur. Dice, ¿qué va? Que yo sepa, vemos 12 o 15, Rafael. Digo, no me digas que en Corea del Sur hay 12 o 15. Pues si te parece, hombre, por acabar ya por ese pleno que convocó con carácter extraordinario el señor alcalde del momento, hemos dicho que decidió un par de cosas y quedan otras dos. Una de ellas fue poner una placa en la casa donde nació, que la podemos ver todavía. Bueno, se puede leer todavía. Podría estar mejor, ciertamente. Se ve. Pero se ve todavía. Sí. Y por último, y fíjate, aquí he querido ver que hay un elemento premonitorio. Por último, le concedieron un panteón allí en el cementerio municipal, y allí está enterrado el hombre, junto a sus padres. Y digo que hay un elemento premonitorio, y es que justo, pero muy pocos días antes, un mes, digamos, no 2, no sé, no puedo precisar, porque esos detalles me parece a mí que son absolutamente irrelevantes, pero muy poco tiempo antes de morir hay constancia en el ayuntamiento, yo la he visto, de una solicitud donde pide que le sea asignado una zona en el cementerio al objeto de que ahí se han enterrado sus padres y él mismo cuando fallezca. Y al poco tiempo, pues, ocurrió así, que falleció. Entonces el ayuntamiento, que tenía conocimiento de eso, pues no solamente le concedió lo que había pedido, sino que le hizo allí por suscripción popular un monumento donde se ve pues, no sé, me parece que es una mujer, y allí hay una leyenda muy extensa, donde vuelve a repetir lo mismo que dice la placa, lo bueno que fue y tal, lo bueno que fue este hombre, cómo honró a su ciudad y cómo el ayuntamiento de Écija se sentía honrado de honrar a los que honraron, valga la redundancia, a los que honraron a esta ciudad de Écija. Y ya está, y eso es todo lo que hay acerca de este hombre. Por lo que destaco yo es lo que tú has dicho al final, que reaccionó muy rápidamente la corporación, porque a los 3 días de fallecer fue cuando se hacen todos esos pasos, que reaccionó rápidamente, rápido, vamos, algo inusual, por cierto, porque tiene que pasar, no, aquí a los 3 días pleno y decisiones sobre la marcha y a ejecutarla y demás. Bueno, lo del panteón evidentemente vendría después, pero lo otro fue todo sobre la marcha. Y eso bueno écijanos ha habido aquí en Écija a lo largo de la historia, y lo hay y lo habrá. Y lo vamos a recuperar, Rafael. Pero lo bonito es que personas como tú, como Ramón Freire, como Juan Méndez Varo, como Fernández Pro, en fin, que me disculpen si me se queda alguna atrás, disculpadme, pero que soy tanto, es que habéis tanto, y os aprecio tanto, y os quiero tanto, y aplaudo a tanto, que sois los que de alguna forma estáis recuperando a todos estos écijanos ilustres e insignes, que no nos podemos olvidar de ellos, porque miren ustedes, las torres, los palacios, que estamos, la vista hasta que hay, las parroquias, eso está ahí, pero el tema de los écijanos, estos ilustres, insignes,
que han destacado en cada momento de la sociedad a lo largo de los últimos siglos. Si no fuera por estas personas que he nombrado y a las que me se habrá olvidado, que me perdonen, Cardero, por ejemplo, y por ti. Cardero. No, por mí no, yo no estoy haciendo nada. Yo lo que hago es molestando a ustedes, como tú has dicho antes. Muy bien dicho, llamar. Rafael, no tiene arreglo. No tengo arreglo. No tengo arreglo. Así que, no, pero no además a este hombre le tocó vivir también una época complicada, ¿no? Porque la historia, me explicaba un día Clemente, dice: Rafael, la historia es una noria que va dando vueltas, y hay personas que nacen y desarrollar sus actividades o su forma de ser o su forma de actuar les son más cómodas y más fáciles y destacan y tal. Y hay otras personas que nacen en otra época porque la noria está abajo a lo mejor y a lo mejor destacan y luchan y trabajan y hacen más cosas que otros que lo han hecho cuando está arriba, pero sin embargo están ahí más. Y la época que este hombre nació fue complicada. Yo para mí que sí, fue muy complicada. Mira, hay tres o cuatro hechos nada más que eso da para una hora cada uno. Este hombre hemos dicho que nace en el año 1850. Bueno, hasta ahora pues estaban los reyes, los Borbones, como siempre, pero 18 años después de nacer viene la Revolución de Septiembre, la gloriosa, la de 1868, que ahí en verdad lo que pasó fue que cogieron a Isabel II y le dijeron: vete de aquí, no queremos más Borbones, se acabó la monarquía, a partir de ahora tendremos otra cosa, pero desde luego Borbones no. Eso fue un conflicto, pasar de una época, de una tierra tradicionalmente monárquica social muy complicada. Se soluciona el problema trayendo a Amadeo I de Saboya, un italiano, a ver si al ser italiano, sangre nueva, y en fin, era capaz de entusiasmar a la gente. 2 años y este hombre se fue porque esto no había quien lo arreglara. Deciden las convulsiones que había de todo tipo. Bueno, ya que ni el de Saboya ni los Borbones arreglan esto, a los 2 años, pues una república nueva, la primera república española. Duró 11 meses, tuvo 4 presidentes y aquello no era... ¿Cuánto duró, perdón? 11 meses. ¿Y en 11 meses 4 presidentes? Sí, señor, como te lo digo. Porque señores, estaría liado a España en aquella fecha, Porque, bueno, total, ¿cómo estaría la cosa? Sí. Que en el año 74 viene la restauración borbónica, es decir, que los Borbones, que 6 años antes habían sido exiliados, bueno, la habían destronado, vamos a dejarlo ahí, pues vuelven a subir al trono ahora con el nombre de Alfonso XII de Borbón. Bueno, vale, ya parece que esto se ha arreglado. Y entonces con la restauración borbónica viene el sistema donde 2 partidos, uno liberal de Prase de Mateo Sagasta y otro conservador de Antonio Cánovas del Castillo, pues malagueño, deciden darle a esto arreglo, y en realidad lo que hace es crear una especie de complicidad, de tal modo que decía: yo estoy 4 años y tú estás otros 4 años, después eso, para que la gente, en fin, vamos cambiando un partido, otro, unos eran liberales, más lo que diríamos hoy más hacia la izquierda, y otros conservadores, digamos la derecha, y llegó un momento en que aquello, pues entre los caciques, los mandones, las oligarquías de las ciudades, nada, ya no mandaba quienes los españoles elegían, sino los que ellos querían poner. Perdona, Paco, van a tener la suerte todos los ancianos hoy de escuchar el repique de campana de las 12 de la mañana. Estaba escuchando de fondo, Vamos, lo estarán escuchando, porque ahora mismo están tocando casi todas las torres de Elche a las 12 de la mañana. Así que, ya, fíjate, ya tenemos ahí un conflicto. No bien se había arreglado la cosa cuando aparece el desastre, el final del Imperio Español, que ocurrió en el año 1898. Lo poquito que quedaba del Imperio Español, que era Cuba, Filipinas y alguna otra cosilla por ahí, una guerra contra Estados Unidos, perdimos Cuba y Filipinas. Y esto pues crea una cantidad de convulsiones tremendas. La primera de todas ellas es que las diferentes regiones españolas, al ver que el imperio no ha ido bien, siendo España, decide cada una vivir por su cuenta, y ahí aparecen los regionalismos
la autonomía, los separatismos y lo mismo que tenemos hoy. Es decir, que esto no es nuevo. De esa época viene. En el año, a principios de siglo aparece. ¿Y cómo arreglaron eso en aquella fecha, Paco? Bueno, porque pues, aquí ahora mismo tenemos, hijo mío, tenemos un cacao aquí. Hoy tenemos un cacao que yo creo, modestamente, y perdóname, que como yo digo, en la Fórmula 1, ¿a ti te gusta la Fórmula 1? Sí, hombre, tú sabes que cuando hay un problema, sale el 6 picar, se ralentiza la carrera, y yo creo, modestamente hablando en el plano político, que después de 40 años, aquí hace falta sacar 6 picar, que nos sentemos otra vez todos, y tratemos de encauzar lo que está un poco salido de madre, bajo mi humilde punto de vista. Claro que sí. Y el último problema, que no era pequeño tampoco, de los que vivió este hombre, porque hemos dicho antes que murió en el 1912, era el movimiento obrero, que por aquella época pues era cuando empezaba a resurgir. Y fíjate que aunque los partidos socialistas vienen del año 1879, el Partido Socialista hasta principios del siglo XX era un partido casi marginal, no sacaba diputados, no que va, pero mira por dónde se unió por primera vez en 1910, se unió a los republicanos, y la coalición republicano-socialista, Gilés Rubio era promotor de esa, estuvo dentro de esa coalición. Y mira por dónde el Partido Socialista sacó ese año el primer diputado, que fue Pablo Iglesias. Pero a partir de ahí no te digo nada, que si la CNT por un lado, la UGT por otro, el Partido Socialista por un lado, lo otro, la Primera Guerra Mundial en el 14, la Segunda, bueno, pero ya habían muerto dos giles, los nuestros después. Pero quiero decir que fueron tiempos muy complicados, muy complicados. Y luego fíjate las condiciones en que se hacía política, ¿no? Trampas por todos lados, deshonestidades de todo tipo, y bueno. O sea, que le tocó vivir una época, o sea, que destacó en las tres vertientes, en las tres patas, en las tres ramas que hemos dicho, pero que fue una época complicada y compleja. El siglo XIX fue complejo. Gente, los historiadores le llaman el convulsivo siglo XIX. Es que hubo un montón de levantamientos, de pronunciamientos militares, de golpes de Estado, vamos, y eso siempre traía las guerras estas entre los carlistas y los isabelinos. Yo también el perder muchas colonias y muchos asentamientos que tenía, ese que también obligó a eso, ¿no? Claro. Y en fin, y que cuando las cosas van mal, pues ya sabes lo que pasa, que la gente pues empieza a escamarse. Mirando la historia, ya que te tengo aquí, que tú... Yo no soy de historia, Bueno, pero sabes mucho. Hombre, he tenido que leer, claro. Los 40 años que se cumplen ahora de los ayuntamientos y este año pasado de la Constitución, en los últimos siglos, 40 años seguidos de estabilidad tranquila y relajada, aunque tenemos nuestros resfriados y nuestras pulmonías, porque en estos 40 años hemos tenido también sus situaciones complicadas, no solamente el 23 de febrero, que fue un momento muy complicado y que se pasó para adelante, y ahora estamos viviendo el tema 5 años con el tema de la Comunidad de Cataluña y tal y cual, pero que la estabilidad esta de 40 años no se recuerda, ¿no? En la historia, ¿no? Que tú la recuerdas ahora mismo. Tal vez los 40 años de paz, pero allí no era una paz tan en concordia y con... Digo de los hombres. Sí, claro. Si esto es la Constitución del año 78. Y yo creo que la Constitución del año 78, con todos sus errores y con todas sus deficiencias y con algún que otro anacronismo, pero sí, nos ha dado esos 40 años de estabilidad, de progreso, de bienestar, y entonces pues a mí, ya esto fuera de Gilés Rubio, a mí me parece de verdad que es muy atrevido y muy descabellado decir que la Constitución del 78 que no vale, que si se hizo mal, que si no. Yo estoy de acuerdo en que habrá que mejorarla, porque las cosas envejecen. La lengua viva también, la lengua se va mejorando. La lengua y las constituciones son elementos vivos y evolucionan, y hay que
de vez en cuando corregirlo, pero modificarlo. No a capricho de unos cuantos. Pero no a capricho de tantos y cuando yo quiera, claro. Y eso no puede ser. Claro. Pero la Constitución del 78, hombre, algunas cosillas, pero en general ha sido buena y a mí me parece... siendo buena. Y sigue siendo buena. Y a mí me parece una frivolidad cuando ahora con tanta alegría pues quieren retocarla, cambiarla, no sé qué, que hay que hacerlo, pero consensuadamente, no lo que cada uno quiera cuando quiera. Bueno, y los nacionalismos no son nuevos, eso vienen de toda la vida, hombre. Desde el siglo XVIII, desde el principio del siglo XVIII tenemos el problema del nacionalismo catalán y a mí me parece bien que hombre, que se tenga una cierta predilección por tu tierra, por tu patria, por tus cosas más cercanas, pero a mí lo que me parece un disparate es querer separarse. Yo creo que crear barreras, crear fronteras, ahora cuando estamos quitando si es que no puede ser, lo que no puede ser es imposible. Yo creo que lo bonito es convivir con todo y ayudarnos. Habrá más bonito que ser español, con lo bonito que intercambiar nuestros productos. Paco, lo bonito que es ser español. Pero perdona, Paco, sí. Es que lo hablan 500 o 600 millones de habitantes. Sí, unos 500 millones, sí. Es que en Estados Unidos es la segunda lengua después del inglés y va a ser la primera. Está muy bien, hombre. Pero que digo que yo, si por mí fuera, yo no me quedaría solo en España. Yo creo que hay que dar ya un paso más decididamente. Nosotros somos europeos. Pero si es que el mundo crece cada día que pasa, si es que hoy la globalización es un hecho y hoy señalar fronteras y sacar lenguas y poner límites y hacerlos más pequeños, yo creo que eso hay contra el mundo. Pero en Europa estamos muy lentos, Paco. Eso sí. En Europa estamos lentos. Empezó, tú sabes, que fue la Comunidad de Acero del Carbón después de la Segunda Guerra Mundial, después la Comunidad Europea, después la Unión Europea y tal. Y lo único que tenemos es la bandera, que es importante, el himno, que es importante, el himno de la alegría, tenemos el Parlamento y tenemos la moneda, el euro. Pero después no tenemos una constitución. Y uno, sí que lo hay, hombre, hay unos estatutos. No hay. No, ciertamente. Sí, pero hay unos estatutos, se sacó y fracasó. Pero hay unos estatutos y hay ya una práctica. Yo lo que sí creo es que yo no conozco que las cosas nuevas salgan bien desde el principio. Yo creo que todos los principios son dificultosos. Exactamente. Y la Unión Europea, esto lleva ya desde Carlos I, hace 500 años. Pues mira, ha salido esto, deberíamos de felicitarnos. Lo que hay que hacer es no parar. Es decir, que hay que mejorar lo que ya tenemos y así progresivamente adaptando a los tiempos y a las circunstancias. Pero estamos últimamente muy lentos, porque cuando la Constitución, que creo que fue Giscard d'Estaing, que fue la Constitución que se votó aquí en España con el 37%, y después creo que fue a Irlanda, ya no se votó, ya desapareció, y eso hace ya 20 años me parece, si no me equivoco, 18 sí, por ahí. Hace. Y se ha quedado parada, y tenemos que tener esa Constitución. Nosotros tenemos que llegar a hacer lo que es los Estados Unidos de América, es decir, 52 países, pero va una sola bandera, y donde todas las leyes, es decir, que haya una unidad judicial, que haya una unidad policial, que haya una unidad universitaria, que haya una... Rafael, todo eso lo tenemos más o menos consolidado, pero lo tenemos. Pero es necesario que pase más tiempo. Lo que ocurre es que las crisis pues hacen tambalear todas las instituciones. Y Europa pasaron una crisis, hombre, que no se nos olvide que hace poco Grecia no sabíamos qué iba a pasar. Italia todavía no se ha arreglado, nosotros estamos saliendo, Portugal estaba, es decir, que el sur de la Unión Europea estaba mal y había que darle, en fin, yo creo que es cuestión de fe y de tiempo y las cosas acabarán siendo. Luego entonces, andaluz, pues claro, pues si es que andaluz y español para mí es lo mismo. Claro. Si yo no hubiera nacido en Andalucía, no fuera. Y lo dice en su escudo, por sí, por España y la humanidad. No, quiero decir que, pero es que a mí lo que me gusta es la progresión a mayor. Quiero decir, yo soy de un pueblo de Jaén, por tanto soy de Jaén, pero Jaén no está aislado, Jaén está en Andalucía, Andalucía en España, y ahora me gustaría dar un paso más. Es que yo quiero ser europeo. Yo no quiero que España se aísle y se independice del resto de Europa. Yo creo que eso es malo. Nosotros tenemos que integrarnos en una institución mayor que es Europa. El sentido contrario, mal asunto, digo yo. Si no quieres ser europeo, no quieres ser español,
quiere ser regionalista o autonomista. Pero ya que estamos en Andalucía, yo quiero ser de Sevilla. Y ya que estamos en Sevilla, un momento, que yo soy ecijano. Ya. Y cuando estás en Écija, ¿qué es lo que quieres ser? ¿De tu barrio? De tu barrio. ¿Y tú te crees que eso a dónde conduce ser de tu barrio? Lado. En un mundo donde hoy está todo globalizado. Bueno, Luego yo creo que eso es absurdo. Pues a veces lo hacemos comprender a nuestros paisanos los de allí, algunos paisanos de allí, porque algunos, aquellos un 40 y tantos % los que están, los otros 50 y tantos %, que no puede ser, de que caminando juntos y organizados es como avanzan las sociedades y avanzan los países. Y a mí tampoco me importa que ellos sean separatistas, si se queda ahí, porque yo puedo ser también de pensamiento lo que a mí me dé la gana. Ya. A mí lo que me molesta es que, porque ellos quieren que son menos de la mitad, reformamos la Constitución, que es de todo. Un momento, yo creo que eso no es así, ¿no? Si tú vives en mi casa y hemos compartido todo y tenemos unos estatutos y unas normas, y ahora dices que te quieres ir, habrá que hablar, porque a lo mejor quien paga los gastos... Respeta y será respetado, ¿no, Paco? Respeta y será respetado. Bueno, estimados amigos, pues ha sido un rato de conversación muy, muy agradable, como siempre es, gracias a Dios. Llevamos 170 o 180 vídeos ya realizados en este año y medio, y la verdad que todos son fantásticos, porque como ustedes habrán visto, muchas veces me dicen: Rafael, el otro día me puso un señor, porque cuando hice el de los bomberos con Julio, que me enseñó el parque de bomberos y tal, y claro, yo dice: el vídeo excelente. Ya tuve, ese vídeo tiene ya más de un año, pero no para la gente de entrar a ver cosas y demás. Y me puse un comentario, ese fue en YouTube. Dice: el vídeo estupendo, maravilloso, tal. La única pega que le veo, que el entrevistador habla demasiado. Eso te dije, ¿no? Eso me di, ¿no? Eso es mucho peor que lo que yo le dije. Ya, pero es que claro, es que ellos se dan cuenta, están acostumbrados a ver, y como esto es una cosa novedosa que a mí se me ha ocurrido. Estos son videomensajes, vídeos de conversación. Esto es una charla entre amigos. Vídeos de charla entre amigos, que lo que hace falta es la mesita, el dominó, el ajedrez, las cartas, el cafelito, la cervecita. Y hoy un brasero. Y un bracerito. Porque pero se perdona, pero las vistas que estamos teniendo es Paco. No me digas tú, hombre, tú has estado en la biblioteca del Casino de Artesanos, qué pedazo de biblioteca. Que has estado en el aula de Don Tomás Bebiá. En la biblioteca, que vaya tela. Hombre, pero que este sitio, hemos pasado un poquitín de frío, efectivamente. Bueno, pero todo se perdona. Todo no se puede tener, todo no se puede tener. No me dices nada de las cigüeñas. ¿Te has dado cuenta la tarea que tiene esa de enfrente? Sí, no hace más que traer, ahí hay una cigüeña. No hay más que traer cosas, lleva todo el tiempo. Y lleva ahí la cigüeña. Un viaje, venga, trae. Y la cigüeña, ¿estamos? Sí, señor. Sí, señor. Qué bonita agencia. Está haciendo el nido, fíjate. Ha aprovechado el tronco de la palmera seca. Y ahí está dándole, míralo cómo está haciendo sus cosas. Sí, señor. Para verlo grabado y ponerlo en National Geographic. Todavía está a tiempo, si quieres, echarle una foto. Qué relajo se está aquí, Paco. Qué vista. Yo me imagino los señores estos que vivían aquí hace 200 años, ¿no? Y se vinieran aquí en verano. No creo que subieran con mucho. Con esa escalera. Cuando eran jóvenes. Bueno, cuando eran jóvenes tal vez. Y está aquí disfrutando con un tintito de la época, relajado. Entonces no había nave, no había los techos, todo era... Qué bonito, qué relajación. Pues la verdad es que sí. Es que aquí sube, es que aquí te relajas, Paco. Sí. Es que aquí, vamos, te relajas ya, porque subiendo las escaleras cuando llegas ya viene relajado. Eso digo, cuando llega aquí arriba, por más frío que haga, no lo sientes. Bueno, don Francisco, pues como siempre digo, igualmente, este brazo es una extensión de los 18 o 20 mil personas que están viendo esto, ¿sabes? Así que, muy bien, en nombre de todos ellos, 1.000.000 de gracias, ¿vale? A ti. Y a todos ustedes, nuestro agradecimiento una vez más por su paciencia y por la dedicación y por el cariño que tienen ustedes y por el tiempo que invierten en ver los vídeos. Así que viva nuestra ciudad, viva nuestra gente, viva Écija. Muy bien. Estupendo.